Hola, bienvenidos a este video sobre la calificación de invalidez en Colombia. Los temas que vamos a tratar serán: ¿qué es? ¿Qué se evalúa? ¿Quién puede solicitarla? ¿Quién la califica? ¿Quién paga la indemnización o pensión si el trabajador no está afiliado a la EPS o ARL? ¿Cómo demandar el dictamen de invalidez? ¿Cuánto tiempo hay para apelar? ¿Cuánto es la indemnización según el porcentaje? ¿Cuál es el proceso? ¿Quiénes conforman la Junta Nacional de Calificación de Invalidez? ¿Qué leyes la regulan? ¿Y cómo encontrar un buen abogado especialista en este tema y al mejor precio? Empezaremos por ver qué es la calificación de invalidez en Colombia. Pues bien, es el proceso mediante el cual se determina y se define el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral, con el fin de establecer si la persona se considera o no inválida, y en el evento en que se configure la invalidez. Esto es si la pérdida de capacidad laboral se establece en el 50% o más. Mediante este proceso también se determina la fecha de estructuración de invalidez, todo con miras a obtener el reconocimiento de la pensión de invalidez. ¿Y qué se evalúa en la calificación de invalidez en Colombia? Los criterios que se tienen en cuenta para determinar el estado de invalidez son: primero, la deficiencia. Esta hace referencia a las anormalidades de la estructura corporal y a la función de un órgano. En general, este criterio establece la funcionalidad o disfuncionalidad a nivel anatómico, fisiológico y psicológico. Segundo, la discapacidad. Esta se refiere a las consecuencias de las deficiencias desde el punto de vista funcional. Y por último, la minusvalía. Este criterio representa las consecuencias sociales y ambientales que se producen por el hecho de que el individuo padezca deficiencias y discapacidades. ¿Y quién puede solicitar la calificación de invalidez en Colombia? En primer lugar, el afectado debe solicitar a la EPS en la que se encuentra afiliado, una vez se ha superado el término de 150 días de incapacidad médica y una vez se ha obtenido el concepto de no rehabilitación. Si esto no sucede, la calificación puede ser solicitada directamente por el afectado. Y no olviden quedarse hasta el final del video, donde les daré unos tips para hablar cómo ahorrar costos en este tipo de casos. ¿Y quién califica el nivel de invalidez por enfermedad común? Los sujetos legalmente responsables son en primer lugar la EPS y el fondo de pensiones al que se encuentra afiliado el afectado. Cuando estas entidades no realizan la calificación, le corresponderá entonces a la Junta de Calificación de Invalidez, previa solicitud directa del afectado. ¿Y quién califica el nivel de invalidez por accidente de trabajo? En este caso lo hace la ARL y su correspondiente aseguradora a la que se encuentra afiliado el afectado. Otra pregunta muy frecuente sobre este tema es: ¿quién paga la indemnización o pensión si el trabajador no está afiliado a la EPS o ARL? Por disposición de la ley laboral, todo trabajador debe ser afiliado al sistema de seguridad social para que sean estas entidades las encargadas de responder al trabajador por las contingencias que se deriven de la seguridad social. Cuando el trabajador no ha sido legalmente afiliado al sistema de seguridad social, las entidades como la EPS y la ARL quedan relegadas de obligación para con este trabajador, no quedando otra opción al trabajador afectado que acudir a la jurisdicción laboral en demanda contra el empleador que ha incumplido con su deber legal de afiliación, a fin de que responda por los perjuicios ocasionados al trabajador. Y si tienes dudas sobre este tema o quieres que hablemos de algún tema en específico, por favor, déjanos un comentario. ¿Y cómo demandar el dictamen de invalidez en Colombia? Una vez cumplido el trámite ante la Junta de Calificación, tanto regional como nacional, y el afectado se encuentra inconforme con la evaluación y persisten las controversias con el dictamen, el afectado debe acudir a la jurisdicción laboral, es decir, ante un juez laboral, esto para presentar un proceso ordinario, mediante el cual se aclaren las controversias sobre el dictamen de calificación de la invalidez. Pero ¿cuánto tiempo hay para apelar la calificación de invalidez? El término para interponer el recurso de apelación contra el dictamen de calificación de invalidez es de 10 días que se cuentan a partir de la fecha de notificación del dictamen. Y debajo de este video y a lo largo del artículo encontrarás también enlaces relacionados con demandas laborales en Colombia, contestación de demandas laborales, indemnización por enfermedad laboral en Colombia e indemnizaciones por accidentes laborales en Colombia. ¿Y cuánto es la indemnización según el porcentaje de calificación de invalidez? Pues bien, el decreto 2644 de 1994 estableció la tabla para la indemnización por invalidez para los casos de pérdida de la capacidad laboral, entre el 5 y el 49%,
Dicha indemnización inicia con 2 salarios y se incrementa en un 0.5 hasta llegar a 24 salarios. Es decir, por pérdida de capacidad laboral del 6%, la indemnización es de 2.5 salarios y así sucesivamente hasta los 24 salarios para los casos de pérdida de la capacidad laboral del 49%. Pero, ¿cuál es el proceso para la calificación por enfermedad común? Según el Decreto Ley 019 del 2012, las EPS o entidades promotoras de salud son las encargadas de garantizar la atención y el tratamiento médico requerido a la persona afectada por la enfermedad, para lo cual tienen el deber legal de emitir un concepto médico de rehabilitación o no rehabilitación antes de cumplirse el día 120 de incapacidad temporal y remitirlo antes de cumplirse el día 150 a la administradora de fondo pensional donde se encuentra afiliado el trabajador. Si el concepto es desfavorable, o sea, no rehabilitación, la EPS debe, una vez cumplido el día 180 de incapacidad, remitir toda la historia laboral al fondo de pensión indicando la no rehabilitación, para que esta entidad sea la encargada de la calificación de la pérdida de la capacidad laboral por enfermedad común, y allí establecer el origen, estado y grado de invalidez del afectado. Luego entonces, en primera instancia, le corresponde esta calificación a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones y a los fondos privados de pensión junto con las compañías de seguros que asuman el riesgo de invalidez. ¿Y cuál es el proceso para la calificación por enfermedad o accidente laboral? Las EPS o entidades promotoras de salud son las encargadas de garantizar la atención y el tratamiento médico requerido a la persona afectada por la enfermedad o accidente laboral. Para eso deben emitir un concepto médico una vez cumplido el día 180 de incapacidad. La EPS debe remitir toda la historia laboral al fondo de pensión, indicando la no rehabilitación a la administradora de riesgos laborales, a la que se encuentra afiliado el trabajador, para que se inicie ante la ARL el proceso de calificación de la pérdida de la capacidad laboral y se determine el origen, estado y grado de invalidez si a ello hay lugar. Ahora veremos quiénes conforman la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Según el Decreto 1352 de 2013, está conformada por 5 integrantes, así: 3 médicos, 2 con título de especialización en salud ocupacional o medicina del trabajo o laboral, y 1 con título de especialización en fisiatría, con experiencia mínima de 5 años en su especialidad, un psicólogo con título de especialización en salud ocupacional con experiencia mínima profesional de 5 años, y por último, un terapeuta físico u ocupacional. Y ahora, ¿quiénes conforman la Junta Regional de Calificación de Invalidez? Según el Decreto 1352 de 2013, están conformados por 3 integrantes, así: 2 médicos con título de especialización en salud ocupacional o medicina del trabajo o laboral, y un psicólogo o terapeuta físico u ocupacional con título de especialización en salud ocupacional. ¿Cómo encontrar un abogado especialista en este tema y al mejor precio? Opción 1. Pide recomendaciones a tus familiares y amigos, pero esta opción no siempre es recomendable, dado que muchas veces te recomiendan abogados conocidos, pero que no son especialistas o que no tienen experiencia en tu caso. Para mostrarte el problema que hay con esta opción, te hago la siguiente analogía. Si sufrieras de problemas cardíacos, ¿cuál crees que sería el médico más idóneo? ¿Un médico general, un urólogo o un cardiólogo? Es claro que la respuesta correcta sería un cardiólogo. Pues bien, lo mismo sucede cuando estás contratando los servicios de un abogado, dado que, como en toda carrera, entre más experiencia y conocimientos tenga el abogado sobre un tema, más probabilidades tienes de lograr mejores resultados en un menor tiempo y a un menor costo. La opción 2 es que utilice los beneficios de la tecnología. Al igual que sucede con los tiquetes aéreos, donde existen plataformas que te permiten comparar diferentes aerolíneas y hoteles con el fin que puedas seleccionar la mejor opción, existen plataformas como Tus Abogados y Contadores que te permiten filtrar y comparar por especialidad y experiencia y así encontrar el más indicado para tu caso y al mejor precio. Para acceder a esta plataforma, solo debes ingresar al link que te dejo debajo de este video. Con Tus Abogados y Contadores también puedes obtener los siguientes beneficios. Consigues la mejor relación entre calidad y precio al comparar varias asesorías y cotizaciones de diferentes especialistas en tu caso. Tienes mayor seguridad gracias a la validación de tarjeta profesional y antecedentes de todos los abogados. Además, contratas abogados de confianza, dado que puedes validar las calificaciones que le han dejado los usuarios a los abogados. A continuación les dejaremos las leyes y decretos que regulan la calificación de invalidez en Colombia.
Y si tienes algún amigo o familiar que esté pasando por esta situación, compártele este video.